¿Por qué renuncié a mi trabajo corporativo? ¿Cuándo podrías tú renunciar al tuyo si es algo que estás considerando? ¿Y cuándo saber también si estás lista o listo para emprender? Comenzamos. Pues antes que nada quiero hacer el pequeño disclaimer de que este video es un poco distinto. Yo sé que a quienes siempre ven los videos de este canal están acostumbrados a los tutoriales, a los paso a paso, a las actualizaciones sobre cuentas, así como tips financieros. Sin embargo, este video lo quiero enfocar un poco más en mi historia, contarles cómo tomé la decisión de renunciar a mi trabajo después de 9 años o de hecho casi 10 trabajando en el mundo corporativo y cómo supe que era el momento de dar el siguiente paso. Como ya saben, o a lo mejor no porque eres nuevo en este canal, yo soy Isis Carus, tengo una empresa que se llama Finanzas Color de Rosa y actualmente me dedico a hacer programas de educación financiera, a dar conferencias y talleres a distintas empresas, organizaciones y hablar en paneles justamente acerca de finanzas personales, inversiones y autonomía financiera en las mujeres. Sin embargo, este negocio no siempre se vio así y por supuesto también tiene una historia. Y justamente empieza hace 10 años, cuando yo justamente llegué a vivir a la Ciudad de México e inicialmente, después de que terminé la universidad, que yo estudié economía en el estado de Tabasco, en México, llegué aquí en realidad con un vuelo que logré pagar gracias a una tarjeta de crédito, renunciando a un trabajo que tenía en Villahermosa, en el cual apenas llevaba 6 meses, por lo cual no me había permitido ahorrar y llegué literalmente sin ningún peso. Y aunque por supuesto los primeros meses fueron complejos, una vez que logré encontrar un trabajo, comencé a desempeñarme en el área de riesgos financieros. En ese entonces en una Sofipo, estuve ahí por algunos años. Después estudié justamente una especialidad en riesgos financieros porque era algo que me gustaba mucho. Pasé a trabajar a un banco español no tan conocido, creo yo, pero en el cual me encantaba mi trabajo, siguiendo por supuesto todavía en la línea de riesgos. Y justamente cuando estaba en ese trabajo a inicios del 2019 fue cuando me planteé la idea de, adicional al trabajo que sí me gustaba mucho, quería hacer algo más, y así fue como surgió Finanzas Color de Rosa, pero inicialmente surgió con un blog que yo siempre digo que posiblemente solamente leían mi mamá y mi hermana y a lo mejor 3 personas más, y en realidad no me importaba, ya que era algo que hacía para mí, lo hacía porque me gustaba escribir, lo hacía porque me encantaba compartir sobre temas de finanzas personales, y yo siempre creía que con que una persona me escuchara, entonces mi misión aquí habría valido la pena. Un año después, por circunstancias personales y que yo no le estaba pasando tan bien en el trabajo que estaba desempeñando, tomé la decisión entonces de llevar a Finanzas Color de Rosa a redes sociales, específicamente a Instagram, y ahí fue donde todo se transformó. Finanzas Color de Rosa comenzó a crecer y empezó de esta forma también a ser un side business, sin que nunca esta haya sido la intención inicial. Para mí simplemente era un hobby, era un lugar en el que yo quería compartir y no había visto incluso la posibilidad de que pudiera ganar dinero a la par. Lo primero que comencé a hacer fueron algunas colaboraciones con marcas, algunos talleres y a dar sesiones uno a uno. Sin embargo, esto en un inicio se mantenía simplemente así, como un side business, y no fue hasta 2021 cuando cambio de trabajo a un banco más grande, a un banco más conocido, a otra área, es decir, dejé lo que tanto me gustaba, riesgos, por formar parte de otro banco con una mejor posición, por supuesto con una mejor compensación económica, pero que creen, con un nivel de insatisfacción muchísimo más bajo. Y así pasé de ser completamente feliz en un lugar en el que me gustaba mucho a tener una vida en la que yo sentía que todas las personas que me rodeaban en esa institución vivían únicamente para trabajar. Y si bien, como dije, la paga era bastante buena, el sentimiento de satisfacción y contribución no estaba en el mismo paquete. Afortunadamente, para ese momento yo ya tenía un poco más encaminado mi negocio de Finanzas Color de Rosa, cada vez estaba logrando llegar a más personas, había comenzado ya también a dar conferencias y talleres para empresas cada vez más reconocidas, y así justamente mi negocio seguía creciendo, aunque para ser muy honesta, seguía creciendo a un ritmo relativamente bajo. Y fue justamente a mitad del 2021, con una de esas conversaciones que te cambian la vida, cuando por primera vez me planteé renunciar a mi trabajo y poder dedicarme de lleno a Finanzas Color de Rosa. Pero por supuesto, como buena persona que prevé y se preocupa por sus finanzas personales, el hecho de únicamente renunciar y lanzarme a la aventura de tiempo completo
completo del emprendimiento para mí no era una opción, ya que por un lado yo sabía que no generaba el dinero suficiente para poder mantenerme en mi día a día, adicional a que era consciente que tenía muchos otros compromisos financieros que cubrir, como la mayoría de las personas que podemos tener dependientes económicos. Entonces, esa idea romantizada de deja tu trabajo, renuncia y lánzate de lleno a emprender podría funcionarle muy bien a unos, pero en mi caso no era lo que yo quería. Recordemos que si algo mata a los emprendedores es justamente el estrés financiero, y si tú emprendes sin una planeación y sin una organización, pues posiblemente tu negocio se va a ver afectado. Y entonces, ¿qué hice a raíz de que tomé la decisión que quería renunciar a mi trabajo y darme la oportunidad de dedicarme de tiempo completo a finanzas color de rosa? Pues lo primero que hice fue voltear a ver a profundidad mi presupuesto, porque claramente yo ya tenía un presupuesto que iba adaptando constantemente. Sin embargo, en este momento me puse a tomar la decisión qué era lo más importante para mí, qué cosas iban a seguir formando parte de mi presupuesto y qué cosas incluso en algún punto iba a elegir renunciar a ellas o reducir, justamente con la intención de que mi costo de vida mensual se redujera. Y una vez que logré delimitar bien mi presupuesto, sabía cuál era la cantidad de dinero que yo iba a necesitar una vez renunciara a mi trabajo. Por otro lado, lo siguiente que hice fue voltear a ver las finanzas de mi negocio, ver el histórico de cuánto dinero había generado en los últimos meses, cuál era la constante, cuál era el promedio y sobre todo qué porcentaje de mis gastos de acuerdo a mi presupuesto podía yo ya cubrir con el dinero que generaba en mi negocio. Y en ese momento, cuando yo hice este análisis, con lo que yo generaba en mi negocio podía cubrir aproximadamente entre un 45 y 50% de mis gastos mensuales, por lo que si yo quería vivir completamente de finanzas color de rosa, tenía claro que tenía que incrementar un poco más del doble para que esto fuera posible. Y ahí justamente al observar eso, tuve que tomar una siguiente decisión, que posiblemente no sea la decisión más recomendada por algunos otros especialistas financieros, pero sí sentí que era la decisión que más iba de acuerdo con mi situación personal. En este caso tenía la decisión de intentar seguir creciendo con finanzas color de rosa hasta que llegara el punto en el que los ingresos que generaba en promedio fueran capaces de cubrir todos mis gastos personales de acuerdo con mi presupuesto mensual, o tomar la decisión de crear o de aumentar el fondo de emergencia o el fondo de paz, como yo le llamo, que ya tenía, con la intención de que, considerando el dinero que generaba de forma mensual en finanzas color de rosa más este fondo de emergencia ya más grande, más robustecido, pudiera tener la libertad de vivir completamente un año, que era justamente el plazo que yo consideraba que podía darme para hacer crecer a finanzas color de rosa, y que de esta forma pudiera generar todo el dinero que yo necesitaba de forma mensual. Y como dije, si bien a lo mejor mi decisión no fue la más popular o la más recomendada financieramente hablando, porque en muchos lugares podemos escuchar que te recomiendan hasta que tu emprendimiento no te dé más dinero que tu empleo actual, entonces sería una mala decisión renunciar, y sí, posiblemente estoy de acuerdo. Pero en ese momento la evaluación que yo hice es que con el tiempo que yo podía destinarle a finanzas color de rosa, con las horas que yo tenía libres después de mi trabajo corporativo, que me demandaba bastante tiempo, incluso trabajando algunos fines de semana y demás, yo no veía la forma en que pudiera hacer crecer a mi negocio, porque no le podía dedicar más tiempo. Entonces no podía tomar más clientes, no podía tomar nuevos proyectos, no podía acudir a más eventos de networking y todas estas cosas que hacen justamente que tu negocio pueda llegar a crecer. Entonces tomé la decisión justamente de irme por la segunda opción, permanecer por un tiempo más en mi trabajo corporativo hasta que pudiera tener este fondo que, considerando el promedio de ingresos mensuales que generaba en finanzas color de rosa más la cantidad de este fondo, me permitieran a mí vivir por un año y de esta forma no tener estrés financiero. Y justamente fue cuando inicié este proceso de mayor conciencia financiera, mayor ahorro, pero sobre todo mayores inversiones. Y como obviamente nada en esta vida es tan rápido, este proceso, desde el momento que yo tomé la decisión de renunciar a que yo en realidad renunciara, pasaron aproximadamente entre 16 y 18 meses, que fue justamente en el momento en el que yo me sentí lista, y entonces di el paso de anunciar mi salida en esta institución financiera. Otra cosa que también considero muy importante y que te quiero compartir como experiencia personal es que en ocasiones no únicamente se trata de prepararte financieramente para dar este paso, sino también de prepararte emocionalmente, ya que en ocasiones al momento que nosotros compartimos nuestra decisión
decisión de querer renunciar a un trabajo que socialmente y públicamente es un muy buen trabajo, con muy buenas oportunidades, en una gran empresa, pues digamos que no es una decisión tampoco muy popular ante tu familia, ante tu círculo cercano, ante la gente que te rodea, porque posiblemente pueden pensar que ya perdiste la cabeza y que estás renunciando a algo seguro, guiño guiño, por lanzarte en un paracaídas al mundo del emprendimiento, que fue justamente lo que me sucedió a mí. Así es que mi decisión únicamente se la comenté a las personas más cercanas, como fue mi hermana, algún par de amigos, y para las personas que sabía que no lo iban a tomar muy bien, como es el caso de mi mamá, en ese caso elegí contárselo una vez que yo ya había renunciado, así es que mi decisión ya estaba completamente tomada. Y entonces, ¿qué sucedió a raíz de que yo renuncié a mi empleo? Que para ponerte en contexto, esto fue en septiembre del 2022. Déjame decirte que aunque yo me iba a quedar aproximadamente 14 meses, me quedé justamente un mes más con la intención de hacer todavía un poquito más grande mi fondo, y en lugar de renunciar e inmediatamente voltearme a comenzar a trabajar, tuve la fortuna y el privilegio, porque obviamente me preparé financieramente para ello, de tomarme unas largas vacaciones en algunos países de Europa para después regresar y ahora sí enfocarme completamente en mi negocio. Y así, a partir de octubre del 2022, Finanzas Color de Rosa se convirtió en mi trabajo de tiempo completo. Algunas personas me han preguntado cómo ha sido mi camino, si me he arrepentido, si en algún momento he deseado volver al mundo corporativo, y como obviamente yo siempre soy completamente honesta, déjenme decirles que a este momento no, nunca me he arrepentido, pero eso sí, desde el día 1 que Finanzas Color de Rosa se convirtió en mi trabajo de tiempo completo, ha tenido toda mi atención, toda mi energía, todo mi conocimiento, y sobre todo ha sido eje de muchos planes y formas de hacerlo seguir creciendo. Lo primero que hice fue enfocarme en nuevas formas de generar ingresos, y así justamente surgió este canal de YouTube. Exploré algunas otras opciones como referidos, poder brindar mis servicios a otro tipo de instituciones, poder atender a más clientes en sesiones 1 a 1, y todas las cosas que antes, por tener menos tiempo para enfocarle, justamente no podía hacer. Y si bien a este punto llevo aproximadamente año y medio dedicándome de lleno a Finanzas Color de Rosa, en ocasiones déjenme decirles que siento que trabajo más que cuando tenía mi trabajo corporativo, más Finanzas Color de Rosa. Entonces, el mundo del emprendimiento, contrario al nombre de mi página, no es color de rosa, tiene altas, tiene bajas, pero lo más importante justamente es que estemos preparados financieramente y emocionalmente para ello. Si yo no me hubiera preparado con este fondo algunos meses del año anterior, donde fueron meses relativamente bajos, pues obviamente habría sufrido de ansiedad financiera, me habría dado muchísimo miedo y toda esta serie de cosas que se nos presentan cuando no tenemos finanzas sanas y este colchón para hacer frente a las emergencias. Hoy en día, afortunadamente, y en parte gracias a ustedes, tengo un negocio que sigue creciendo. Cada vez Finanzas Color de Rosa está llegando a más empresas, a más personas y expandiendo sus fuentes de ingresos, y mi único objetivo con este video no solamente fuera que conocieras una partecita de mi historia, sino también darte cuenta que si para mí fue posible, alguien que tenía muchísimas responsabilidades financieras y por las cuales no se atrevía a renunciar a su trabajo, pudo hacerlo, siempre y cuando tengas justamente la determinación, la decisión y por supuesto la estructura financiera y el plan financiero para llevarlo a cabo. No importa cuál sea tu sueño, si es algo que genuinamente te llena el alma, mi invitación es a que lo sigas, pero por supuesto con una planeación, con una estructura y sobre todo con unas finanzas sanas. Que tú lleves el control de tu emprendimiento y el control de tus finanzas personales van a hacer toda la diferencia para que tú sepas cuál es el mejor momento para que puedas pasar de ser un trabajador a ser un emprendedor sin que esto conlleve a un fracaso financiero. Espero que este video te haya gustado. En realidad creo que podría estar hablando horas de mi historia y de todas las cosas que me han sucedido en el mundo del emprendimiento, pero posiblemente hagamos una segunda parte. Espero que este video te haya contribuido y en cierta parte puedas encontrar ese empujoncito que quieres para dedicarte a lo que tanto te gusta. No olvides suscribirte al canal, darle like, seguirme en todas mis redes sociales como Finanzas Color de Rosa y nos vemos en el siguiente video, seguro sí, para aprender más de finanzas personales e inversiones. Adiós.